le subí lo que corresponde al decreto sumo 40, chiquillos. Y le hago la pregunta que le hago todas las clases. ¿Tienen ustedes alguna duda o consulta con respecto a eso? A lo que subí ayer. Sí, profesor, yo, bueno, una consulta para entrar a la clase. Estaba hablando del decreto supremo 40, ¿cierto? En el ¿Mm? video. ¿Mm? Y ahí, bueno, empezó a hablar de la fecha, o sea, el objetivo que tenía de complementar y hacer aplicable la ley, la 16.744 y todo eso que uno había hablado en algunas clases. Y ahí usted parte hablando del tema del servicio de salud, de la función que tiene ¿Mm? dentro de este tema, y también se relacionaba con la dirección del trabajo, la inspección del trabajo, que cada uno tenía una Ah, función. ya. Y más o menos esa conexión creo yo que podría ser como importante porque igual se relacionan. Sí, Entendí así. sí, es que lo que pasa es que hay varios temas. Mira, a ver. Mira, primero vamos a explicar algo un poco antes para que esto se quede más o menos, quede como un poco zanjado. Nosotros tenemos un marco legal en Chile, que parte con la Constitución, luego vamos a tener distintas leyes, algunos códigos y los decretos, ¿ya? Claro. Las leyes para que se puedan aplicar, porque muchas veces, por ejemplo, la ley dice debe haber un control de riesgos, o debe haber actividades para que las empresas no tengan controlado sus riesgos, y alguien que fiscalice, pero ese alguien que fiscalice no está definido. Ese alguien que va a hacer actividades con las empresas tampoco está definido. Esas definiciones, o en el fondo que hace más operativo esa idea, lo hacen los decretos. La ley da la idea, pero el decreto en sí es como lo más concreto y hace que se dé una forma de poder desarrollar eso. En el fondo se operativiza una idea, o sea, se concreta. Ya. Ahora, el decreto 40, si este no existiese, gran parte de lo que establece la ley no se pudiese llevar a cabo, no se pudiese desarrollar. ¿Ya? Por eso es importante entender eso. Ahora, nosotros sabemos que desde el punto de vista laboral y desde muchas leyes laborales nos va a fiscalizar la inspección del trabajo. ¿Ya? Nosotros en este ramo, en el módulo 3, en la unidad 3, perdón, tenemos que ver lo que corresponde a la parte ya de la ley laboral, lo que corresponde al contrato de trabajo, todas esas cositas. Y uno muchas veces piensa, y uno dice, ah, perfecto, si tengo la Seremía de Salud, que me ve todo lo que es la parte de prevención de riesgo, la inspección del trabajo solamente me vería la parte contractual, o sea, si están los contratos de trabajo, están las liquidaciones de sueldo pagadas, están los libros de asistencia, si tengo, por ejemplo, gente trabajando a ver, sobre tiempo, tengo el anexo de contrato o el pacto de horas extra, entre esas cosas. Pero la ley, y el mismo decreto 40, tiene una modificación en la cual se amplía hasta un punto como el radio de acción de la inspección del trabajo. ¿Ya? O sea, la inspección del trabajo no solamente te va a fiscalizar esos ámbitos que están bajo el Código del Trabajo. El Código del Trabajo, chiquillos, es un tema muy importante que nosotros tenemos que manejar y conocer como expertos en prevención. O sea, hay temas del código que a nosotros nos afectan en nuestro ámbito laboral y también hay que tenerlas como respaldo o evidencia ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Pero la inspección del trabajo, en este caso, por ejemplo, puede preguntar, ¿tienes procedimiento de trabajo? Ojo, ellos pueden preguntar si tú tienes, o en el fondo, ¿está el procedimiento o no está el procedimiento? Pero ellos no, como no tienen la competencia para decidir si el procedimiento está bueno o está malo, ellos ¿qué hacen? Internamente tienen que hacer un documento o una consulta, mejor dicho, mediante un documento, o un correo electrónico puede ser también, al servicio, a la Seremía de Salud, ¿ya? Para que ellos puedan revisar el procedimiento y definir o decidir si está correcto, ¿ya? Por eso que muchas veces el ámbito de hasta lo que pueda fiscalizar la inspección del trabajo es como muy acotado. Ya, se lo explico así. Cuando yo trabajaba en minería, yo en una época fui administrador de contratos. Hacía esa función. Y resulta de que
yo no trabajaba como experto en prevención de riesgo en esa época. Fue por un par de meses, unas cosas muy puntuales. Por lo tanto, a mí yo requería que un asesor en prevención de riesgo me asesorara a mí, como línea de supervisión. ¿Ya? Que en el fondo me dijera qué sí se podía hacer y qué no se podía hacer en el ámbito legal. Y bajo ese punto de vista, a mí también me iba a fiscalizar la inspección del trabajo. O sea, me iba a fiscalizar el ámbito de si estaban los contratos, los exámenes médicos, por ejemplo, o también si se encontraban los libros de asistencia, al día, y todas esas cosas. Y también me fiscalizaban ámbitos en tema de seguridad. Y uno se pregunta, pero ¿y eso está correcto? Sí está correcto. Pero, por ejemplo, ellos me preguntaban, con respecto al elemento de protección personal, ¿usted se lo entrega a los trabajadores? ¿Sí? Ya. ¿Dónde está el documento de entrega del elemento de protección personal? Y ellos, ¿qué hacían? Yo les entregaba una carpeta, revisaban la lista de nómina de todos mis trabajadores y verificaban si todos tenían los elementos entregados. Pero también iban a terreno a ver si los trabajadores estaban utilizando dichos elementos. ¿Ya? O sea, eso es un tema. Ahora, ellos quizás no pueden cuestionar si ese elemento de protección personal es el adecuado, porque bajo ese punto de vista, ellos preguntan si se está entregando o no se está entregando, se está usando o no se está usando. Entonces, por poner un ejemplo, tenemos este filtro, un filtro P100, que es para material particulado, partículas sólidas, ya como polvos, por ejemplo, y quizás ellos tienen que preguntar a lo que es la parte de salud si el agente que está y el filtro que está son los correspondientes. ¿Ya? Por eso ellos pueden fiscalizar hasta un punto. Rodrigo, no sé si eso se entiende. O responde tu Sí, pregunta. sí, entiendo que se complementan y bueno, cada uno tiene sus funciones, pero el otro tiene que complementar ciertas partes, obviamente. Claro, como por ejemplo, quizás hay partes de elementos del código del trabajo que salud quizás no sepa Claro, claro. y tiene que preguntar. Ahora, vamos a un caso un poco más específico. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tenemos una faena minera? Y nosotros sabemos que en minería, no, cuando uno trabaja en minería, lo que vamos a tener, por ejemplo, o vamos a estar trabajando bajo un decreto específico, que es el decreto 132, o el famoso reglamento de seguridad minera. Por lo tanto, si la inspección del trabajo va a una zona minera y quiere preguntar o ver cosas, va a pasar el mismo ámbito. Todo lo que tenga que ver con seguridad minera en específico o algo puntual, tiene que ser el mismo mecanismo de consulta y pregunta. Le preguntan a Cernagiomito. Yeah. ¿Ya? Ahora, lo que el mismo decreto establece de que no pueden estar haciendo inspecciones cruzadas o estar todos al mismo tiempo. O sea, tiene que haber como una cosa independiente entre ambas instituciones. Ahora, yo me puedo negar como empresa a recibir a la inspección del trabajo o a la Seremía de Salud, chiquillos. No. No, bajo ningún punto de vista, no lo puedo hacer. Y si me niego, lo más probable es que al día siguiente o a la hora después se hagan presente con fuerza pública para hacer ingreso a la faena. ¿Ya? O sea, no nos ganemos problemas de manera gratuita. ¿Ya? Se los recomiendo. En ese caso, ¿Mm? asumiría una especie de mala fe del empleador, por ejemplo, al tener que exigir fuerza pública, es como que está ocultando cierta infracción o algo así. Es que la primera pregunta, ¿por qué tú te negarías a que te vayan a fiscalizar? Que hay ciertos tópicos a lo mejor que no están cubiertos, o algo que no se está realizando, un procedimiento mal ejecutado, trabajadores sin contrato, se ¿Ya? están vulnerando la hora de trabajo, las colaciones, todo eso podría ser. Y ojo, hay un tema con eso. Si ustedes se dan cuenta, es muy normal que para las épocas de verano pase mucho eso, con mucho trabajador indocumentado. Hay muchas noticias que han mostrado eso, que algunas empresas nos dejan que sean fiscalizados por lo mismo. ¿Ya? Pero llegar a esos chiquillos es un extremo. ¿Ya? Es un extremo, o sea, hay que entender que mejor no negarse. Si hay algo que se está haciendo mal, se puede mejorar.
y lo que no se está haciendo se tiene que hacer. Ahora, el mismo decreto 40 nos estipula la figura de la Seremía de Salud, o Servicio Nacional de Salud, ¿ya? Y también empieza a mostrar distintas figuras. O sea, por ejemplo, uno es la figura de las mutualidades, otra figura de los expertos en prevención de riesgo, ¿ya? Y también tenemos la figura de, no de la mutualidad, sino de los organismos delegados, ¿ya? Para hacer seguridad. Y en una parte puntual también hace mención o habla del Comité Paritario Higiene y Seguridad, del CPHS, que eso corresponde al decreto 54, ya que eso lo vamos a ver nosotros un poco más adelante, o de hecho en la próxima sesión. Lo que sí hay que entender que el mismo decreto establece que vamos a tener la Seremía de Salud, ¿ya? Que va a ser la parte o el representante regional del Ministerio de Salud, y ellos tienen que también hacer todo un tema de vigilancia, no solamente a los lugares de trabajo, sino también a las mismas mutualidades que van a trabajar con las empresas, ¿ya? Y eso, chiquillos, es bien importante porque ahí uno se da cuenta que las mutualidades no trabajan solas. O sea, ellos también tienen que ser fiscalizados bajo lo que estipula la misma ley, que cómo ellos deben funcionar. Chiquillos, ¿alguna otra consulta o pregunta que tengan ustedes? Por favor. Que no puedo, como no veo sus caras, no sé si se entiende lo que estoy preguntando o lo que estoy explicando. Y yo acá solamente veo los nombres de ustedes y algunas fotos o las iniciales en vez de fotos. Chiquillos, ¿alguna otra cosa que no haya quedado claro en la presentación? ¿O que ustedes quieren que les refuerce un poco? Yo creo que quedó todo claro. Todo claro, ya. ¿Sí? Entonces, miren, les voy a mostrar una cosa acá para que puedan, para que podamos repasar un poquito, ya que hay una cosa bien importante acá. Ya. Hay un tema chiquillo con los reglamentos internos. Ya. Son los reglamentos internos, vamos a tener de dos tipos. El interno de higiene y seguridad, que ve solamente la parte de prevención de riesgo, pero más dura. Ve lo que es seguridad industrial y lo que es higiene industrial. Ve solamente ese ámbito. Y esto da lo mismo el número de personas que tenga la empresa. Debo tenerlo. Pero también tenemos con el de orden higiene y seguridad cuando tengo más de 10 personas. O sea, si yo tengo menos de esta cantidad, o la cantidad que sea de trabajadores, debo tener este reglamento sí o sí. Y el de acá, que veremos. Ahora, lo importante de esto es que yo no solamente me debo quedar con tener el reglamento, solamente tenerlo. Y acá viene uno de los documentos que uno también tiene que empezar a generar dentro de la carpeta de un trabajador. Me explico. Muchas veces uno dice, ya, tengo que tener el ODI, tengo que tener esto, pero ¿cómo lo ordeno? ¿Cómo lo estructuro? Porque uno también tiene que tener cierto respaldo, ciertas evidencias de que está haciendo él o los trabajos, ¿ya? El tema de seguridad. Porque estos son los elementos que te van a fiscalizar. O sea, va, por ejemplo, la Seremía de Salud, va a la Inspección del Trabajo, y tú no puedes decir, es que tengo todo. Pero ¿dónde están los respaldos que tú, por ejemplo, tienes un reglamento interno, le diste lo del trabajador? Porque la palabra en sí no es un documento válido. No es un registro, no es un respaldo. Ahora, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, y empezamos a devolvernos un poco con la ley de accidente del trabajo, la misma ley, por ejemplo, te define los tipos de accidentes, lo que corresponde al fatal y lo que corresponde al grave, y los 7 tipos de accidente grave que tenemos. La pregunta es, esto de acá, más lo que tengo acá, ¿cómo lo mezclo o cómo lo muestro a la hora de tener un accidente fatal o grave? Porque, claro, nosotros acá, por ejemplo, esto, lo que está acá, este mismo decreto, plasma o deja más, te dice en el fondo cómo tú llevar a cabo este artículo o este título de la ley.
Y de hecho acá me equivoqué, título y lleva tilde, por si acaso. ¿Ya? Ojo con esos chiquillos, porfa, los trabajos que ustedes envíen y están enviando y van a enviar a futuro, por favor vean la ortografía, ¿ya? Eso se los pido encarecidamente. Yo cometo falta de ortografía, pero hay veces, chiquillos, que ustedes, de verdad, es mucho. ¿Ya? Ahora, acá tengo una información en el chat. Ya. Ya, la asistencia, chiquillos, si no la coloqué ahora, la voy a colocar más ratito, ¿ya? Después que termine la clase. Ahora, lo importante de estos chiquillos es que cuando yo tengo el tema del reglamento o los reglamentos internos y voy cumpliendo con este artículo acá, con el artículo 21 del título 7, del título 6, perdón, obligación de informar, ya empiezo a tener cierto respaldo de elementos o actividades que yo estoy haciendo para con los trabajadores. Ahora, los reglamentos internos en sí, desde un punto de vista legal, se pueden calificar como un documento iterativo. O sea que en el fondo es impuesto al trabajador cuando él llega. ¿Ya? Llega un libro de normas que te va a decir distintos tipos de elementos. Desde el punto de vista de la prevención de riesgo, a nosotros nos importa porque te dice, por ejemplo, cuáles son tus riesgos, ¿ya? Cómo tú debes controlarlo, qué hacer en caso de incendio, cómo se debe denunciar, por ejemplo, un accidente de trayecto. Y también coloca la VIAT y la VIEP, que son los dos elementos, las dos declaraciones individuales de accidente en el trabajo y enfermedad profesional, que tiene que presentar un trabajador a la hora de tener un accidente o desarrollar una enfermedad. Y eso también tiene que quedar inmerso dentro de lo que está el reglamento interno. Lo otro es también distintas leyes. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos la ley de la que establece lo que es lo máximo que puede levantarse como carga para las personas. Debe quedar colocada acá adentro. También mecanismos en el caso del acoso sexual, por ejemplo, o en el caso también de la ley Zamudio, que también debe colocarse en este reglamento, porque son elementos o cosas que se van dando en el día a día. Los reglamentos internos, uno también los puede entender como un documento que te rige el día a día de tu trabajo, ¿ya? Y que una violación al reglamento interno puede ser también una causal de una sanción. Lo importante de esto, que una violación de un reglamento interno, cuando uno está realizando una investigación de accidente, puede demostrar que el accidente es una negligencia inexcusable, chiquillos. ¿Rodrigo? Sí, yo creo que sí, que lo podría demostrar. O Ya, sea, servir de prueba. pero Porque primera si cosa, establecieron, ¿sí? ¿Mm? No, es que yo pienso que si se establecieron las obligaciones que tienen que cumplir las personas según el reglamento interno de la faena, ¿Mm? se podría demostrar que esa conducta que realizó el trabajador estuvo fuera de eso y podría determinarse no sé, Negligencia una, inexcusable. claro, una negligencia inexcusable en este caso. Ya, la negligencia inexcusable, chiquillo, y métanselo bien en su cabecita, de aquí en adelante es lo que nosotros vamos a entender como una violación que cometió un trabajador a un reglamento o un procedimiento que está en su empresa. Incluso hasta un instructivo o una orden, la cual explica por qué ocurrió ese accidente. Cuando nosotros detectamos esta negligencia inexcusable, desde el punto de vista legal, ¿qué implica eso? Que el accidente ocurrido no es un accidente de trabajo. ¿Ya? O sea, eso incluso puede ser hasta una causal de desvinculación o despido del trabajador. Por eso es importante siempre mantener esto bien a raya. Tenerlo ya, presentarlo, tener los documentos que se presentó a los distintos entes públicos, ¿ya? Tener el procedimiento, o más que el procedimiento, tener el registro de entrega, capacitación de reglamento interno y la evaluación o la prueba que yo hice de esa capacitación a los trabajadores, ¿ya? O sea, no es solamente esto, implica 3 procesos más que uno debe tener. Al igual que cuando yo tengo la obligación de informe que corresponde al artículo 21 de Decreto Supremo 40. ¿Ya? O sea, yo tengo que tener un documento que implica un ODI, la obligación de informar, y el respaldo de que yo tengo este documento, que el trabajador lo tiene en su poder, o sea, que lo recibió, que fue capacitado con respecto a esto, ¿ya? Y que fue evaluado. Esos chiquillos son los elementos de prueba que yo voy a tener para poder demostrar que se hicieron él y los distintos trabajos con el trabajador para cada redundancia. Son mis elementos de prueba ante lo que es un accidente. Dígame, Rodrigo.
¿Cómo se realizan en este caso las modificaciones a un reglamento interno? Dependiendo cuando van apareciendo diferentes situaciones que son nuevas, hay que volver a presentarla a una autoridad administrativa para que ellos lo tomen como Ya. razón. ¿Cómo se hacen? Mira, acá hay varias cosas, mira, o sea, cuando uno, por ejemplo, ya, mira, vamos a ser bien prácticos. Yo creo que muy pocas personas leen el diario oficial, Claro, casi nadie. casi nadie, ¿ya? ¿Y por qué se los digo? Porque el diario oficial, uno, a ver, todos somos chilenos, y el que no, y el que tenga la nacionalidad también es chileno, ¿ya? Bajo ese punto de vista, la ley tiene una figura bien específica, que el ser chileno a ver, no te exime de no saber las leyes, porque un deber como ciudadano es tener conocimiento cabal de la o las leyes que tenemos presentes, tanto de las actuales como sus distintas modificaciones. Y esos chiquillos bien textual, o sea, si tú, por ejemplo, al tener tu licencia de conducir, el tener la licencia de conducir implica un hecho, que tú tienes un manejo cabal de la ley del tránsito, la famosa 1890. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es revisar constantemente las distintas modificaciones que tiene las distintas leyes para ir colocando esos cambios legales en el reglamento interno. ¿Ya? Ahora, yo les voy a ser bien franco, casi nadie lee el diario oficial, muy poca gente lo leemos, lo revisamos, yo no es que lo lea todos los días, y una vez al mes voy revisando ciertas páginas y voy viendo si hay algunos cambios legales. Las distintas mutualidades a las que nosotros podemos estar adheridos nos van a estar avisando de manera un par de veces en el año, te van a avisar ciertos cambios legales que hay. Y te lo dicen, te ven un correo estimado junto con el celular, le envío la nueva revisión de esta ley tanto, o leyes que son importantes te van avisando. Ya. Y una vez que yo tenga esa ley, debo ver también cómo me aplica ese elemento en mi reglamento. O sea, puede ser, por ejemplo, puede ser una ley A, y la ley A tiene 1000 páginas. Pregunta, ¿te van a aplicar las 1000 páginas o un artículo o un título de esa ley en específico? Un artículo en este caso. Un artículo, no todo te va a aplicar, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando tenemos el agente ruido en nuestra empresa, y solamente por tener el agente ruido en nuestra empresa, nosotros tenemos que colocar el protocolo Prexor, que es el protocolo de exposición ocupacional a ruido, dentro del reglamento interno. Ya, yo hago todos los cambios y voy colocando los distintos elementos en mi reglamento interno, y se los voy a explicar así. Siempre tenemos que tener el documento de que el reglamento interno fue entregado y que está actualizado, ¿ya? Aunque legalmente hablando no exista algo que te obligue como a revisarlo constantemente. Por ejemplo, para la remisión, ojo, la remisión dice que se debe emitir una copia de reglamento a la Dirección del Trabajo del Ministerio de Salud, ¿ya? Y acá reglamento interno de higiene y seguridad no existe ninguna obligación de hacerlo. O sea, si yo tengo este reglamento, no estoy obligado a presentárselo a nadie, pero debe existir. Cuando tú lo presentas tanto a la Seremía de Salud como a la Inspección del Trabajo, en este caso a la Dirección Regional de la Dirección del Trabajo, ellos te entregan un documento o te firman un documento que tú presentas de que fue recepcionado, no de que fue revisado. Ahora, un consejo, siempre cuando ustedes lo modifiquen, esa nueva copia de reglamento interno, preséntenla a estos dos organismos. Siempre. Por un tema puntual. Nosotros sabemos que tenemos el famoso decreto 67, el que nos ve el riesgo efectivo. ¿No es cierto, Rodrigo? Sí. Cuando yo voy a hacer esos distintos trámites para yo acogerme a una rebaja, porque la ley me dice claramente, o tú puedes bajar o tú puedes subir. Y si tú vas a bajar, en porcentaje vas a pagar menos, tú para llegar a eso tienes que presentar una serie de documentos que te lo dice la misma mutualidad a la que tú estás adherido. Y uno de estos es el documento que tú presentaste, la copia de tu reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Ay, ay. ¿Ya? Porque te van a pedir ese documento,
te van a pedir, por ejemplo, respaldo de las distintas capacitaciones que tú has hecho o que te ha hecho la mutualidad u otra empresa. Y tú, si no tienes esos documentos, tú no puedes en el fondo acogerte al proceso de rebaja de tu cotización adicional diferenciada. ¿Y acá juega algún rol el comité paritario, profesor? Sí, el comité paritario juega un punto bien importante porque es como, el comité paritario hay que entenderlo no como un cacho. ¿Ya? Muchas empresas y muchos trabajadores piensan que es un cacho, y no es así. El comité paritario es como la instancia en que entre la empresa y trabajadores pueden hacer seguridad entre ambos estamentos. El comité paritario, acá juega un tema bien importante. El comité paritario y el sindicato pueden revisar el reglamento interno y ver si está acorde o hay que hacer alguna modificación o agregar algo. Ahora, el delegado de personal, si ustedes se van dando cuenta, acá es bien importante. Me voy a adelantar un poquito a lo que tenemos que ya ver la próxima semana. El comité paritario va a existir en toda empresa que tenga sobre 25 trabajadores, o sea, 26 trabajadores. Pero ¿qué pasa si yo no tengo comité paritario? Va a pasar esto. Eso es la clave. El delegado personal. Ay, ay, ay. ¿Ya? Que en el fondo es una persona del personal elegida por el mismo compañero incluso, que esa persona también puede tomar el reglamento interno y empezar a revisarlo y verlo. Lo que hacen también otras empresas, que el mismo comité paritario o la misma empresa, cuando recibe la copia del reglamento interno, ya se va a presentar, o antes que empiece a regir lo publican. En un papelógrafo, lo van colocando en distintas partes de la empresa, para que todos puedan ver el reglamento interno. ¿Ya? O sea, si tú te das cuenta, acá aparece esto y esto, que está textual en el decreto, pero es todo diferente el proceso o los elementos que implica implementar esto en la empresa. ¿Ya? Para que entendamos un poco así. Chiquillos, ¿alguna cosa más que necesitan que les explique o algo que no quedó claro para aprovechar los minutos que nos quedan? ¿No? No, profesor, por mi parte, bien. Ya, chiquillos, entonces más ratito les termino de hacer el video para subírselos para que lo puedan ver, ya para mañana. ¿Y la asistencia, profesor, la va a subir? Sí, lo hago al tiro, eso lo hago al tiro. Yo pensé que lo había hecho. Profe, ¿y la asistencia? Eso estoy, señorita. Le acabo de decir que estoy viendo eso. ¿Ya? Así que no se preocupen, lo voy a colocar. ¿Va? ¿Por qué me habría equivocado en esto? 16, 27, 17, así. Añadir. Ya, chiquillos, ya está puesta la asistencia. Me equivoqué yo mientras papeles de curso. Ya, chiquillos, entonces, Ya, que tengan buen día. gracias. Gracias mucho. Hasta luego. Bueno, Chao. hasta luego. Hasta luego.